Voy a estar hablando durante los mensajes sobre lo que Dios ama y anhela. Dios ama y anhela varias cosas que la Biblia nos dice. El Señor es un Dios apasionado y Él tiene pasión por algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales Dios se apasiona es por el perdido. Dios tiene un deseo y un anhelo intenso por las personas que no le conocen, por las almas que viven sin Cristo. Él tiene una pasión por las personas que viven sin Cristo. Otra de las cosas es que lo vamos a ver a lo largo de estos domingos. Otra de las cosas es que Dios tiene un anhelo y un deseo, una pasión por la nación de Israel. Dios ama apasionadamente la nación de Israel, al pueblo judío. Y a los palestinos, pastor, también los ama apasionadamente, pero tiene una pasión en específico por la nación de Israel. Dios tiene una pasión y un anhelo por la iglesia. Dios ama apasionadamente la iglesia. Pero para descubrir lo que Dios ama y desea, no es solamente llenarnos de información. Yo te puedo hacer una lista de lo que Dios ama y desea. Lo complicado es que nosotros también empecemos a amar y desear lo que Dios ama. Ese es el desafío de estos mensajes. ¿Cómo podemos empezar a desear y amar lo que Dios ama? Los deseos y los anhelos intensos en el corazón de las personas están ahí por Dios. Dios nos ha heredado eso. Y es lo que quiero hablar el día de hoy, lo que Dios ama y anhela. Y hoy te quiero hablar sobre este primer tema, que es: Dios ama y desea tener una relación de intimidad con cada uno de nosotros. Es el primer tema. Dios ama y anhela tener una relación de intimidad con cada uno de nosotros. El Señor está interesado y apasionado porque tú y yo podamos tener una relación con Él personal, no una religión, una relación con Él, personal, íntima, entre cada uno de nosotros y Dios. Vamos a orar y desarrollamos este tema. Padre Dios, te pedimos que nos bendigas esta tarde, a lo largo de este mes, Señor, para poder escuchar cuáles son las pasiones de tu corazón, pero también que nuestro corazón pueda empezar a amar lo que tú amas, Señor. Que podamos entender el propósito de nuestros anhelos y deseos y alinearlos a los tuyos. Y que podamos descubrir la bendición y la gracia que hay cuando la iglesia comienza a amar y apasionarse por lo que tu corazón se apasiona, Señor. Nos ponemos en tus manos sabiendo que solamente tú tienes el poder para revelarnos esto, Señor, y llevarnos a un nivel mayor de comunión contigo, de conectarnos con tu corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo que Dios ama y desea, y lo primero es Dios anhela, Dios ama y desea tener una relación de intimidad con nosotros, con cada uno de nosotros. Es uno de los deseos de Dios en la Biblia. Lo vamos a ver. Pero primero comencemos hablando de los deseos y de las pasiones del corazón. ¿Hasta dónde puede llegar la pasión de una persona por algo? ¿Tú conoces a personas apasionadas por algo? Hay gente que les apasiona su trabajo, la escuela, su oficio, el fútbol, los carros, la pintura, no sé, hay gente apasionada por cosas. Y tú te puedes dar cuenta cuando tú tienes una conversación con una persona, te echas unos tacos, un café con alguien, empiezas a platicar, la persona empieza en su conversación a darte vestigios de lo que le apasiona. Hay gente que es bien apasionada de su trabajo. Y cuando tú estás platicando con ellos, ¿de qué habla nomás? De su trabajo. Le apasiona su trabajo y habla de su trabajo, de su profesión y de su trabajo, ¿verdad? Hay gente que le apasiona la iglesia y su tema de conversación no es otro más que la iglesia, nomás está hablando de la iglesia y de Dios y de la Biblia, ¿verdad? Hay diferentes formas de apasionarse en el corazón y eso lo tenemos nosotros en nuestra identidad como seres humanos, somos apasionados. Desafortunadamente, el pecado ha hecho que se corrompan estas pasiones. Tenemos la capacidad de apasionarnos, pero cuando no tenemos la luz de Cristo, nos apasionamos por cosas incorrectas. Por ejemplo, Leonardo Pansier fue un hooligan de una barra o porra de fútbol allá en Europa, que en un enfrentamiento entre dos porras rivales, consumido por la pasión de su equipo,
pues se cargó a uno de la porra contraria y lo mató. 5 años en la cárcel. Leonardo Pansier le costó haber desbordado en pasión por su equipo, al haber manifestado esta pasión al matar a un rival de la porra del otro equipo, del equipo rival. Después dice la biografía de Leonardo Pansier que se decepcionó bastante porque después de los 5 años de la cárcel se enteró después que los mismos compañeros de la porra o de la barra de fútbol pues eran los que lo habían señalado como culpable, y se llegó a la conclusión de que él había sido y lo metieron pues al bote, como dicen por ahí, ¿verdad? Argentina es uno de los países en los cuales la gente tiene mucha pasión por el fútbol. Hace algunos años yo platicaba con un argentino y me decía que la pasión por los argentinos por el fútbol es tal, ¿verdad?, que cuando un hombre argentino apasionado por fútbol nace su hijo, inmediatamente después de llevarlo al registro civil, va y lo registra al club del equipo de fútbol que es del gusto del padre. Primero registro civil y inmediatamente lo afilian al club de fútbol que el padre es afín y que le gusta. Amigo argentino me platicaba también que los colores de la playera del equipo argentino, de los diferentes equipos de fútbol ahí en Argentina, los colores son intocables. Dice que una vez a uno de los directivos del fútbol argentino dijo, pues vamos a cambiar los colores de esta playera por otros colores. Fue toda la porra y se manifestó afuera de ahí de Palacio de Gobierno en Argentina, en la localidad, y le gritaban, ¿verdad? Los colores del equipo no se tocan, son intocables. Con los colores del equipo se nace, con los colores del equipo se muere. No se cambian esos colores de la camiseta de fútbol. Tanto fue el celo que cerraron calles y todo eso para que no se cambiaran. Hay encuentros entre equipos de Argentina que están prohibidos. Yo no sabía eso. Y él me decía, tal y tal equipo ahí en Argentina está prohibido legalmente que se puedan enfrentar. No se pueden enfrentar por las muertes que han dejado los enfrentamientos entre las barras y las porras. Están prohibidos esos partidos de fútbol. Y hay algunos que cuando se van a enfrentar tienen que hacerles cierta ruta a las barras, a las porras, para que en su trayecto hacia el estadio no se encuentren. Y tienen un acceso unos y un acceso otros para evitar cualquier tipo de confrontación, porque termina, en el peor de los casos, en muerte. Con este ejemplo lo que te quiero decir es a qué nivel se puede ser apasionado por algo. Con este ejemplo de fútbol, no estoy diciendo que el fútbol sea malo, ¿verdad? Simplemente estoy poniendo de ejemplo cómo Dios nos ha heredado una capacidad de ser apasionados y buscamos ser personas apasionadas. Pero en nuestra búsqueda de encontrar cosas que valgan la pena por apasionarnos y entregar nuestra vida por ellos, y en la oscuridad del pecado, pues la gente entrega sus pasiones y sus deseos a cosas terrenales, a cosas que van perdiendo valor, que no son virtuosas y que por lo contrario causan peleas, celos, contiendas, divisiones e imaginación incontrolable. Este es un síndrome que dicen los especialistas de la mente es muy actual. Un tren de pensamiento acelerado es una persona que está pensando tanto en lo que desea y no puede tener. Y como dice la Biblia, el perezoso desea, pero no obtiene nada porque no trabaja. ¿Dónde lo desea? Aquí. Y los deseos incontrolables hacen que la gente tenga un flujo de pensamiento tan abrumador que vivimos una época donde hay ansiedad, temores, depresión, falta de propósito, por estar poniendo todos nuestros deseos de afectos en cosas para las cuales no fuimos diseñados para desear con todo nuestro corazón. Hay que amar a las personas. En el caso de la pareja se ama a la esposa, se ama al esposo. Pero un deseo incontrolable, meramente carnal por una persona, se convierte en celos pecaminosos, en peleas, en rivalidades, en pleitos, en agarrones entre la esposa, el amante, el esposo, el compañero, lo que sea, porque estamos apasionados de una forma pecaminosa por una persona. Ahora, estos deseos en nuestro corazón están en guerra. Santiago 4:1 dice, ¿qué es lo que causa
las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Dice la Biblia que dentro de nuestro corazón hay una lucha de deseos, de ambiciones, de pasiones desenfrenadas por cosas terrenales, materiales, una vida que no tenemos, una persona que no nos pertenece, unas cuestiones económicas. Existe una guerra de pasiones dentro de nosotros, la cual ocasiona peleas y discusiones. Hay una guerra de pasiones dentro de nosotros, de deseos. Amamos y deseamos cosas para las cuales no hemos sido diseñados para desear y amar con todo nuestro corazón. Fíjate lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Lo voy a leer en dos versiones. Primero, Biblia de las Américas. Primera Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el dinero, ¿no? Dice el amor. ¿Y qué es el amor? Una pasión. La raíz de todos los males es desear apasionadamente el dinero. El dinero no es el problema. La prosperidad económica no es el problema. El problema, dice la Biblia, es cuando todo nuestro deseo, nuestras pasiones se concentran en las cuestiones del dinero. Dice, porque la raíz de todos los males, fíjate lo que dice la Biblia, que la raíz de todos los males es el dinero. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Por el dinero, por el control del dinero. Es por el petróleo, y el petróleo, ¿qué es? Dinero. ¿Sí? Dice también, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe, escucha la última parte, y se torturaron con muchos dolores. Cuando deseamos cosas que no son dignas de nuestro deseo, en este caso el dinero, las cuestiones materiales, a una persona de forma pecaminosa, dice que nos vamos a torturar a nosotros mismos, como si nos estuviéramos flagelando constantemente. ¿Y dónde ocurre esta tortura? Aquí y aquí. Deseando constantemente, y es que es mío, y es que me pertenece, y es que yo lo quiero, y voy a hacer lo posible por tener ese puesto, esa cifra de dinero, esa persona, esa posición, ¿verdad? Ese estatus, por alcanzar cierto. Estoy tan apasionado por eso que es desvirtuoso, que lo único que hago es terminar apartándome de la fe o torturándome a mí mismo. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda la clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, fíjate esta versión como lo dice, muchas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Muchas heridas dolorosas. El dinero y las cosas terrenales o materiales no son el problema. El problema está en amarlas y vaciar todos nuestros afectos y pasión sobre esas cosas, ocasionando que nos apartamos de Dios, torturándonos a nosotros mismos, vivir ansiosos de perderlo, de perder esas cosas, de perder esa persona, de perder cierta posición, ansiosos de perder eso porque lo deseamos tan intensamente. Esta capacidad de amar y de ser apasionados es una herencia divina. Es decir, que cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, puso en nosotros la capacidad de ser personas apasionadas. Tenemos la capacidad de ser apasionados porque Dios es un Dios apasionado. Dios tiene pasiones y deseos intensos por lo que Él ama. Dios es un Dios apasionado. En el libro de Éxodo, después de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que le dice Dios al pueblo de Israel en Éxodo 34:14 le dice: no adorarás a ningún otro Dios. Es decir, Dios le está diciendo: tú me perteneces exclusivamente a mí, le dice al pueblo de Israel. Este es un deseo intenso por alguien. Se parece a un compromiso matrimonial donde Dios le dice: no adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Los celos de Dios obviamente no son iguales a los celos del ser humano. Los celos del ser humano son pecaminosos, son corrompidos, causan peleas, divisiones. Los celos en el ser humano no son algo bueno. Pero el celo que Dios tiene por su pueblo es un celo santo.
Es un deseo ferviente por su pueblo, por su nación. Y Dios le dice a su pueblo: tú me perteneces a mí. Necesito ser exclusivo, yo de ti y tú de mí, porque eres mi posesión más preciada. Yo soy un Dios celoso. No vas a adorar a nadie. No vas a rendir culto a otros dioses, porque yo soy un Dios que te quiere únicamente para mí, dice el Señor. Ese es un celo de Dios para con su pueblo. Y creo que este pasaje tiene un alto grado de pasionalidad de parte de Dios para con su pueblo. Fíjate lo que dice Isaías 62:4. Isaías 62:4 dice: nunca más te llamarán la ciudad abandonada. Dios está hablando de Jerusalén, de Israel. Y dice: nunca más te llamarán la ciudad abandonada, la tierra desolada. Tu nuevo nombre será, fíjate el nuevo nombre de la ciudad de Jerusalén, el nombre que Dios también le da a su pueblo, a nosotros como iglesia. Dice: tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios. Tú serás la ciudad en la cual yo me voy a deleitar. ¿Qué viene a tu mente cuando yo te digo deleite? Se me hizo agua la boca porque pensé en unos boneles de salsa de tamarindo, ¿verdad? Y yo me deleito en cierta comida, te deleitas en cierta comida, te deleitas en ciertos momentos con alguna persona. Hay deleite en tu corazón en ciertas cosas y tú anhelas y deseas y te deleitas en eso que puedes estar comiendo, que puedes estar disfrutando a una persona. Y dice que el nombre de la ciudad de Dios, del pueblo de Dios, será la ciudad del deleite de Dios. Y otro nombre, la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tú dime si este pasaje no tiene pasión de parte de Dios. Dice: tú eres mi esposa, dice el Señor. Qué interesante es que Dios utiliza la analogía del matrimonio para referirse a la relación que tiene con su iglesia, que tiene con su pueblo. Él se hace presentar como el novio, como el esposo, y al pueblo y a la iglesia le hace llamar la esposa, en la cual se deleita él como hombre, ¿verdad?, sobre su esposa, con su amada esposa. Yo te voy a reclamar como mi esposa. Este y un montón de pasajes reflejan que tenemos un Dios apasionado por nosotros. Esta es una verdad que no solamente hay que conocerla aquí, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a recibirla en nuestro corazón, porque ¿cómo es la vida de una persona que ha entendido que el Dios del universo se deleita en él, se deleita en ella? Yo sé que muchos de nosotros podemos cargar con heridas de rechazo, de menosprecio, que nos podemos llegar a sentir que no somos del agrado de las personas, que no tenemos una amistad sincera. A veces las cuestiones de los divorcios, de las separaciones, el rechazo del esposo, el rechazo de la esposa, nos hace sentir que no somos personas en las cuales alguien pueda deleitarse en nosotros. Esas heridas son veneno en las manos del diablo, porque él quiere distraerte de esta verdad poderosa, donde Dios nos dice en su palabra que sin importar tu pasado, sin importar la condición de tu corazón, el Señor se deleita en ti. Dios encuentra una delicia en ti. El Señor busca apasionadamente tener una relación de intimidad contigo en tu corazón. A veces no nos sentimos dignos de eso. A veces levantamos la guardia, a veces tratamos de mostrar una cara o un semblante duro para evitar ser heridos, porque detrás de eso se esconde una mentira que hemos creído muchos cuando creen que no son dignos del aprecio o del deleite de alguien. Pero hoy el Espíritu Santo nos está diciendo que el Señor ama, el Señor está apasionado, el Señor anhela y desea deleitarse en ti. Cada vez que Dios te ve, busca un tiempo para que tú pases un tiempo con Él, para deleitarse en ti. Pero es que si Dios conociera todo mi pasado, pues déjame decirte que Dios lo conoce, y aún así el Señor se deleita en ti. Es que si supiera el Señor cómo he estado esta semana, ¿verdad?, que me han salido unas palabrotas, ¿verdad?, que ni yo mismo sabía que conocía, ¿verdad? El Señor se deleita en ti todavía. Es que esta semana me he enojado y he dicho cosas y es más, hasta he dicho ya no quiero nada con Dios. El Señor
insiste, como el amado insiste con su esposa, con su amada, y sigue deleitándose en ti. El Señor se deleita en ti. El Señor encuentra un deleite en ti. A lo largo de estos mensajes vamos a ver los diferentes deseos y anhelos del corazón de Dios. Uno de ellos es que Dios desea tener una intimidad con nosotros, no una religión, no que adquieras hábitos cristianos nada más, sino que aprendas a tener una relación de intimidad con Él. No se trata únicamente que yo te haga una lista de todas las cosas que Dios anhela, porque te puedo juntar 100 versículos de lo que Dios anhela y desea, y los tienes ahí en tu celular, los puedes imprimir si quieres, pero el desafío es que nosotros podamos también empezar a amar lo que Dios ama, que empecemos a morir a nuestros propios deseos y afectos, y que podamos entender que podamos entender que muchas veces cuando Dios quiere darnos algo nuevo, primero nos va a quitar algo. Cuando Dios quiere darte algo nuevo, a veces lo primero que va a ser quitarte algo. Y todo comienza a veces cuando decimos, yo quiero amar lo que tú amas. Dios dice, ok, ¿quieres amar lo que yo amo? Tienes que dejar de amar esto o aquello. ¿Y cómo se puede dejar de amar algo que hemos amado con todo nuestro corazón? Yendo a la cruz. Morir a nosotros mismos significa dejar nuestros propios deseos intensos por algo, por empezar a amar lo que Dios ama. Empezar a apasionarnos por lo que Dios se apasiona. Tener una relación de intimidad con Dios va a empezar a revelarnos lo que Dios ama, pero nos va a empezar a ayudar a amar lo que Dios ama, no solamente conocerlo. Hay mucha gente que sabe lo que Dios ama, pero no ama lo que Dios ama. Yo sé que muchos que me están escuchando saben perfectamente qué es lo que Dios ama, pero eso es muy diferente a que podamos crecer a un entendimiento donde empecemos a amar lo que Dios ama. Lo primero que debemos entender es que Dios ama y desea apasionadamente tener una relación de intimidad contigo. Salmo 51:6, Biblia de las Américas dice, Salmo 51:6. La mayoría de los salmos, no todos, pero la mayoría los escribe el rey David. Y el rey David fue un hombre que descubrió lo que Dios amaba. Fíjate lo que te voy a decir. El rey David fue un hombre que descubrió lo que Dios amaba. ¿Cómo descubrió el rey David lo que Dios amaba? Pasando tiempo con Dios. Pasando tiempo con Dios. Contemplándolo a Él. Buscándolo a Él. Cantándole a Él. Cantando de sus atributos. Reflexionando en la grandeza de Dios. ¿Dónde? En la intimidad. Allá en el cerro. Cuidando las ovejas. En la noche, donde nadie lo veía. Sin títulos, promociones, ni micrófono, ni púlpito. Allá en lo íntimo, en lo secreto. Esos tiempos de intimidad. Cuidando las ovejas de su papá. Le sirvieron para contemplar a Dios y poder entender lo que Dios amaba. Por lo tanto, en el Salmo 51:6, David con toda certeza nos dice lo que desea Dios. ¿Qué desea Dios? Tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David descubrió que Dios ama la verdad en lo íntimo. David descubrió que Dios desea que nosotros vayamos en la verdad a Dios. Es decir, que tengamos tiempos de intimidad con Dios donde nos mostramos tal cual somos. Tiempos íntimos con el Señor, donde en lo secreto, en lo íntimo, en la habitación, en el estacionamiento, en el carro, cuando te estás bañando, cuando estás lavando los trastes, en momentos a lo largo del día tú puedas tener una intimidad con el Señor en tu corazón, en verdad, porque Dios ama, Dios desea la verdad en lo íntimo y en lo secreto me hará conocer sabiduría. ¿Dónde se conoce la sabiduría según este pasaje? En lo secreto, en la intimidad, ¿sí? Tenemos que volver a alinear nuestros valores como cristianos, porque nuestros valores como cristianos a veces se van alterando. Y uno de nuestros valores como cristianos es que nosotros creemos y sabemos que Dios nos puede dar la sabiduría para
las diferentes circunstancias que tenemos. ¿Sí creemos que Dios nos puede dar la sabiduría? Es más, la Biblia dice, ¿verdad? Si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y dice, Él no se la va a negar a nadie. Lo primero que hay que reconocer es que nos hace falta la sabiduría para después pedirle a Dios sabiduría y Él nos la va a negar. Si nosotros creemos que en lo secreto Dios nos da sabiduría, entonces nuestros valores tendrían que ser, primero vamos a lo secreto, primero vamos a lo íntimo y después planificamos. Pero nuestros valores están invertidos. Primero planificamos y luego los planes nos salen mal y luego vamos a lo secreto. ¿O no es así? Tenemos que reconocer que esa es la ecuación de nuestra vida muchas veces. Primero hacemos planes, luego los planes nos salen mal y luego vamos a lo secreto. Pero la ecuación correcta es, primero voy a lo secreto, porque en la intimidad el Señor me ayudará, me dará sabiduría. Por lo tanto, después voy a los planes y después que los planes me salgan bien, la gloria y la honra es para Dios que me dio la sabiduría en lo secreto. Ese debería ser la ecuación o los valores de nuestra vida cristiana. Queremos que el consejero o el psicólogo convenza a nuestro hijo o a nuestra pareja de que está mal. Pero nos hemos olvidado de pelear la batalla en lo íntimo, en lo secreto. Y nos hemos olvidado que si alguien tiene el poder de convencer a alguien de que está mal es el Espíritu Santo. No el psicólogo, no el consejero. No estoy diciendo que esté mal, son muy buenas herramientas y hay que echar mano de ello. Pero el único que puede convencer a una persona que dice, como dice el dicho, ¿verdad?, que está montado en su macho y que nadie lo puede mover de ahí, no son los gritos, no son la acusación, no son obligarlo a ir con el pastor, con el psicólogo, es ir a lo íntimo y decirle, Señor, dale la sabiduría, convéncelo, convéncela. David fue un hombre que vivió para saber lo que Dios anhelaba en su corazón. Hechos 13:22 declara algo poderoso de la Biblia del corazón de David. Hechos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice que Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. ¿Sí? Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí. ¿Qué encontró Dios en David? Un corazón conforme al mío, dice Dios. ¿Por qué? ¿Qué se refiere a eso? Dios dijo, porque David ama lo que yo amo. Porque David anhela lo que yo anhelo. Porque David desea lo que yo deseo. Porque David sabe cuáles son mis pasiones. Y ha hecho de mis pasiones, dice el Señor, ha hecho sus pasiones. David ama lo que yo amo. ¿Dónde consiguió un corazón así David? ¿Dónde se consigue un corazón así? Yo quiero un corazón así. Yo no sé tú, pero yo quiero un corazón así. Porque yo no quiero ser de los que Dios quita. Yo quiero ser de los que Dios pone. Dice que Dios quitó a Saúl y puso a... Yo quiero ser de los que pone, no de los que quita. Pero para ser de los que Dios pone, tenemos que cultivar un corazón que ama lo que Dios ama. Que ama lo que Dios ama, lo que Dios anhela, lo que Dios desea. Las personas pueden alcanzar éxito de muchas formas. Las personas consiguen éxito de muchas formas. Es más, me atrevo a decir que el diablo hace exitosos a las personas. El diablo también hace exitosos a las personas. ¿Sí? Mientras ese éxito los aparte de Dios, el diablo te va a hacer presidente de Estados Unidos, si es posible, mientras ese éxito te vaya a apartar de Dios. Pero la promoción que Dios da es resultado de empezar a amar lo que Dios ama. Yo quiero un corazón como el que David tuvo, un corazón conforme al corazón de Dios. El asunto es que ese corazón conforme al corazón de Dios no se da de la noche a la mañana. Un corazón así se cultiva. Y no sé si yo no conozco cuestiones de la agricultura, pero una cosa sí conozco. Y es que la agricultura, por lo menos en la antigüedad, ahorita hay muchos químicos y aparatos, pero la agricultura requiere de paciencia. Y cultivar un corazón así requiere de mucha paciencia y disciplina. Un corazón así
se forma con el paso de los días, con el paso de los años. David no consiguió un corazón así de la noche a la mañana. David lo cultivó durante años y hasta le costó una caída, una infidelidad, un homicidio, porque en el proceso vas a fallar. Pero cultivar un corazón así es como el proceso de empezar una disciplina nueva, como los que van al gimnasio. El primer día hasta vomitando sales del zumba, ¿o no? A mí me pasaba así. Yo cuando entrenaba box, las primeras semanas hasta vomitaba después del entrenamiento, del mucho esfuerzo. ¿Y qué hace uno las primeras semanas? Quiere uno abandonar. Y crees que no es para ti. No, qué necesidad yo de estar aquí. Y bríncale y sáltale y súbete al cajón y bájale y ahí estás, ¿verdad? Y qué necesidad de estar recibiendo guantazos de otros, ¿verdad? Pero un corazón así se cultiva poco a poco, todos los días. Dios tiene un deseo especial por pasar tiempo de intimidad con nosotros. Tristemente, nuestra vida de oración se concentra el 90% del tiempo en lo que necesitamos y no en escucharlo y contemplarlo a Él. Cuando yo te digo oración, lo primero que piensas es pedir. Oración, pedir. Oración, petición. Y hemos tratado a Dios como una especie de genio de la lámpara mágica. Pero la intimidad que Dios desea con nosotros no es una relación que se base en pedir. ¿Por qué vamos a pedir si antes de que hablemos Dios ya sabe lo que necesitamos? ¿O no dice así la Biblia? Si dice así, dice que antes de que tú hables, Dios ya sabe lo que necesitas. ¿Por qué le vas a dedicar el 90% de tu oración a pedir? ¿Por qué dedicar el 90% de la oración a pedir? Una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta cómo le hacía para orar 5 horas. Era una mujer que se retiraba a orar y oraba 5 horas. Y le preguntaron, bueno, ¿y usted qué tanto dice durante 5 horas? Y su respuesta fue, ¿decir? ¿Hablar? ¿Quién dijo que la oración se trata de hablar? Respondió esta mujer. Yo únicamente paso 5 horas con Él. Y entre más yo lo conozco a Él, entre más yo sé que Él se deleita en mí y yo lo contemplo a Él, el tiempo me parece insuficiente para pasar tiempo con Él. 5 horas se vuelven 5 minutos para aquel que ha encontrado belleza en Jesús, en la contemplación de la hermosura de Cristo, en la exaltación de sus atributos, de sus virtudes. Pero hay veces que se descubre una intimidad con Dios, que tú puedes pasar 1 hora en la presencia de Dios únicamente meditando. Yo, por ejemplo, la semana pasada en el WhatsApp les envié un pequeño pensamiento basado en un salmo que dice: Dios es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Algunos de ustedes lo leyeron, ¿sí? Tardo para la ira, pronto para la misericordia. Me aventé 2 horas pensando en eso. Me aventé 2 horas pensando, no, Dios, tú te tardas en enojarte y estás más pronto a la misericordia. Y yo pensaba, yo no soy así, Dios. Yo estoy más pronto para enojarme y más lento para la misericordia. Yo me enojo más fácilmente y muestro misericordia muy tardíamente, pero tu palabra dice que tú tardas mucho en enojarte, pero estás presto, rápido para la misericordia. Y tu amor inagotable es para conmigo. Y empecé a pensar en ese pasaje y pensaba, ¿cuánto me hace falta parecerme más a Dios para el trato con mi familia? Y yo pensaba, mi familia necesita de un hombre que sea tardo para enojarse y pronto para la misericordia. Y dije, Señor, pero yo no tengo ese corazón. Tú sí. Enséñame a tener ese corazón que tú tienes, Señor. ¿Cómo le haces, Jesús, para ser tan paciente? Para tener ese amor inagotable. Y me la pasé mínimo 2 horas meditando únicamente en que Dios es tardo para la ira y pronto para la misericordia, contemplándolo a Él, únicamente exaltando esta virtud que Dios tiene, que es tardo para la ira, pronto para la misericordia. Cuando vamos a lo público podemos ver qué puede hacer Dios. En lo público podemos ver qué puede hacer Dios, pero es en lo íntimo que sabemos
quién es Dios. Es en la intimidad donde sabemos quién es Él y no solamente lo que puede hacer. No seamos de los cristianos que están más enamorados de las manos de Jesús que del corazón de Jesús. Hay gente que sabe más de lo que puede hacer Dios y no tanto de quién es Él. Estamos más atentos a lo que Dios nos puede dar que de quién es Dios, de quién es Jesús en su corazón. Somos moldeados, nuestro corazón empieza a tomar la forma de todo aquello que contemplamos. Nuestro corazón empieza a tomar la forma de lo que contemplamos, ¿sí? Nuestro corazón empieza a moldearse de la forma en la que a lo que pasamos más tiempo contemplando y admirando. Como un niño que ve un futbolista en la televisión, lo empieza a contemplar tanto que empieza a decir: yo quiero ser como él, y quiero tener su playera, y quiero tener los tachones que él tiene, quiero ser del equipo que él tiene, quiero tener el peinado que él tiene. ¿Me puedes peinar como él, papá? ¿Me puedes poner la camiseta de él, papá? ¿Me puedes comprar los tenis que él tiene, papá? Porque son los niños, empiezan a tomar la forma de lo que contemplan. Y nosotros también. Tu corazón empieza a tomar la forma de lo que contemplas. Entre más contemples y observes a Dios, más tu corazón va a tomar la forma de Dios. Juan 5:19 dice: entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, ¿sí? A veces queremos corregir actitudes en los hijos que han sido resultado de contemplarnos a nosotros. Queremos corregir actitudes en los hijos que son resultado de la contemplación que tienen de nosotros. Queremos cambiar actitudes en nuestras vidas, pero no hemos cambiado nuestro enfoque de lo que estamos viendo. Para cambiar nuestra actitud en lo público, tendremos que empezar a contemplar primero a Jesús en lo privado, en lo íntimo. Los cambios de carácter, los crecimientos personales interiormente van a empezar a manifestarse en la medida que pasamos más tiempo escuchando y observando a Dios. Entre más tiempo paso escuchando y observando a Dios, más voy a empezar a hacer lo que el Padre hace. Lo primero que se corrompe con nuestra falta de intimidad es nuestra identidad. Lo primero que se pierde a falta de intimidad es nuestra identidad como hijos. Las batallas que se pierden en lo público, primero se perdieron en lo privado. Los éxitos que se consiguen en lo público, primero se ganan en lo privado. Jesús dijo: tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu Padre que está en lo secreto, y entonces tu Padre, quien lo ve todo en lo secreto, te recompensará en lo público. Las batallas que perdemos en lo público, primero las perdimos en lo privado. Un ejemplo muy sencillo es cuando un matrimonio llega al juzgado a firmar su divorcio, no se divorció ahí delante del juez. ¿Sabes cuándo se divorció? Cuando en la intimidad se separaron, cuando su corazón se distanció en lo íntimo. Hay parejas que siguen casadas, divorciadas íntimamente. Porque el matrimonio que fracasa, primero fracasó en lo íntimo, se desconectó su corazón uno del otro. Primero se pierde la batalla en lo íntimo. La persona que vuelve a la adicción, al alcohol o al mal hábito, no perdió la batalla en cuanto le dio el trago de nuevo. Perdió la batalla primero, ¿dónde? En lo íntimo. Ahí la perdió. La persona que fue promovida en algún momento, que encontró prosperidad en algún momento, en el trabajo, en el ministerio, esa promoción visible, primero se gestó en lo íntimo, en lo secreto. Por eso Jesús dice: ora a tu Padre en lo secreto y Él te va a recompensar en lo público. Es la intimidad el origen de nuestros más grandes éxitos, o es la intimidad el origen de nuestras más grandes derrotas. Es en lo íntimo. Parece que Dios
cuando habla de lo íntimo y lo secreto se esconde de nosotros. Y parece que sí, pero déjame decirte, Dios no se esconde de nosotros, Dios se esconde para nosotros. Dios no se esconde de nosotros, se esconde para nosotros. Dios se esconde para que nos apartemos a buscarlo. ¿Por qué? Porque a veces se siente que Dios es difícil de encontrar, porque Dios quiere que te esfuerces en encontrarlo. Dios quiere que te apartes de la rutina, que te apartes del bullicio. Dios quiere que te apartes en momentos a solas con Él, que te cueste encontrarlo hasta cierto punto, para que llegues a un punto de intimidad, que lo busques y lo encuentres, como un papá que llega de viaje y le dice a su hijo: no te traje regalo, ¿verdad? Pero el hijo sabe que le trajo regalo y le dice el hijo al padre: sí me trajiste regalo, yo sé que me amas, que me lo trajiste, ¿dónde lo escondiste? Y el hijo empieza a buscarlo. ¿Y dónde está el regalo? Apasionadamente empieza a encontrar hasta que lo encuentra y se deleita en ello. Así Dios no se esconde de nosotros, se esconde para nosotros, como empujándonos, obligándonos a un momento de intimidad con Él. ¿Cómo se tienen esos momentos de intimidad? A veces cantando de quién es Él, solamente meditando en los atributos de Dios, cantando algo sobre Dios, leyendo los salmos, guardando silencio delante de Dios en un tiempo donde pones música como la que suena ahorita, en los audífonos, sales a caminar, estás en un tiempo en la sala, dejaste los hijos de la escuela, qué sé yo, ¿verdad? Tienes un tiempo y ahí, en tu corazón, únicamente yo me quiero concentrar en ti, Señor Jesús. Tú eres bueno, tú eres santo, Jesús, tú eres lleno de amor, Señor, delante de tu trono, Señor. Y empieza a contemplarlo a Él, contemplarlo a Él. Las parábolas que tienen que ver con la agricultura tienen como principio algo que se cultiva en lo secreto, ¿sí? Las parábolas de la agricultura, como la del sembrador, nos dicen que la semilla crece. ¿Dónde crece la semilla? Debajo de la tierra, en lo íntimo, en lo secreto. El crecimiento se da en la intimidad con el Señor, en la comunión con Cristo. Si pierdes intimidad con Dios, pierdes identidad. ¿Qué obtenemos de una vida de intimidad? Déjame decirte lo que sucede cuando una persona empieza a crecer en su vida de intimidad con Jesús. Primero, la persona crece en humildad. La persona que crece en su intimidad con Dios ha desarrollado humildad. Porque ¿qué es la humildad? La humildad es el que dice: Señor, yo solo no puedo, necesito de ti. Esa es humildad. Pero nuestro lenguaje le dice a Dios otra cosa. Le decimos: no, Señor, yo puedo solo. Si te necesito, ahí te aviso. Ahí te echo una llamadita, Dios. Si me atora algo, yo te hablo. Pero el humilde dice: yo te necesito, Señor. Día y noche te necesito. Primero, crecer en intimidad con Dios nos va a ayudar en crecer en humildad. ¿Y adivina qué? La persona que crece en humildad y en dependencia de Dios empieza a recibir un favor mayor de parte de Dios. Un favor mayor de parte de Dios. Porque fíjate que hay un favor que Dios da, que es para todos. Por ejemplo, hay mucha gente que Dios sana en los hospitales, y esa gente nunca le dijo: Señor Dios, perdóname, sáname, nunca, ¿no? Ni se acordaron de Dios en el hospital, pero Dios la sanó. ¿Eso qué significa? Gracia. Hay gente que tiene un buen trabajo, que prospera económicamente y nunca se ha acordado de Dios. ¿Por qué tiene ese buen trabajo? ¿Por qué ha prosperado? Porque Dios le ha dado su favor, y eso se llama gracia. Y hasta cierta medida Dios derrama de su favor sobre todas las personas. Mire, hay asaltantes y sicarios que se han librado muchas veces de ser asesinados. ¿Sabe por qué? Y aunque no se acuerdan de Dios, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Ese es un nivel de gracia que es un nivel de gracia para todos, un nivel de gracia en general para todos. Pero la palabra de Dios dice en Santiago 4:6: y Él da gracia con generosidad. Como dice las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. A mayor dependencia de Dios, mayor humildad. A mayor intimidad con el Señor, mayor reconocimiento de nuestra necesidad de Él, sinónimo de humildad. Por lo tanto, Dios nos empieza a dar de su favor en abundancia y empezamos a recibir la gracia de Dios
en mayor medida, en mayor forma, de mayor manera. A mayor intimidad, mayor humildad, y a mayor humildad, mayor gracia y favor de Dios. Esta gracia es la que hace a personas prosperar, es la que promueve ministerios, es la que bendice economías, abre puertas, derriba obstáculos. Es un favor de Dios que empieza a derramarse sobre la vida de algunas personas, que de repente lo vemos en lo público y decimos, órale, pues como, ¿por qué le está yendo tan bien? ¿Por qué la iglesia está creciendo tanto? ¿Por qué está prosperando tanto en su trabajo? ¿Por qué el ministerio está creciendo tanto? ¿Cómo se multiplicó la iglesia? Y esto y lo otro. Y lo vemos desde lo público, esa prosperidad. Pero a veces es una gracia que se derrama de parte de Dios, porque esta persona empezó a cultivar en lo íntimo. Y en la intimidad empezamos a conocer lo que Dios ama, pero no solo conocerlo, empezamos a amar lo que Dios ama. Y lo primero, Dios anhela, Dios desea, Dios está apasionado porque tú tengas una relación de intimidad con Él en tu corazón. Dios se deleita en ti. Dios todos los días está buscando que tú pases tiempo con Él. No solamente que le pidas, sino que pases tiempo con Él, que puedas contemplarlo a Él, que te apartes para Él, que puedas decirle cuánto le amas, así como el libro de Cantar de los Cantares, donde dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío, dice el Cantar de los Cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Dios se deleita en mí. Dios le gusta pasar tiempo conmigo. Yo quiero pasar tiempo con el Señor, contemplarlo a Él, encontrar en la Biblia lo que Dios ama y decirle, Señor, déjame amar lo que tú amas, para empezar a alinear toda mi vida en base a en lo que tú amas. Vamos a ver a lo largo de estos domingos que Dios ama a la iglesia. Dios ama a la iglesia. Y cuando tú amas a la iglesia como Dios la ama, Dios derrama gracia sobre ti. La Biblia dice que Dios ama al perdido. Y cuando la iglesia empieza a apasionarse por los perdidos, Dios derrama una gracia sobre la iglesia. La Biblia dice que Dios ama el regreso de Cristo. Dios está apasionado porque Cristo regrese. Y cuando la iglesia empieza a orar por el regreso de Cristo, Dios empieza a derramar una gracia sobre la iglesia. Dios tiene una pasión porque el evangelio llegue a otras naciones. Y cuando el profesionista, el empresario, la persona de negocio dice, yo de mis ganancias, de mi empresa, Señor, de mi negocio, voy a destinar esto exclusivamente para misiones, ese negocio empieza a florecer y empieza a prosperar. ¿Por qué? Porque se alineó al propósito de Dios. Déjame decirte algo. Cada vez que Jesús enseñaba algo, decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que estoy diciendo ahorita, muchos lo están oyendo, pocos lo están entendiendo y aún otros pocos lo van a poner en práctica. Así es. Así lo dijo Jesús. Jesús enseñaba cosas y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahorita muchos lo están oyendo, muchos oyeron lo que dije. Cuando tú empiezas a alinear tu vida al propósito de Dios, Dios derrama gracia y favor sobre tu vida. Muchos lo escucharon. Y sí, dije, mucha gente empieza a prosperar económicamente cuando empieza a alinear su economía para el propósito de Dios. Muchos lo escucharon, otros pocos lo entendieron y otros pocos lo van a poner en práctica. Pero el día de mañana son los que la gente va a ver y va a decir, ay hermano, qué bien le está yendo, ¿verdad? Sí, pero va a ser una batalla que tú primero decidiste obedecer en lo privado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Alineémonos al corazón de Dios, amemos lo que Dios ama, seamos una iglesia que tiene intimidad con Jesús, asistamos a la reunión de oración, queremos ver gracia y favor sobre nuestras vidas, empecemos a amar lo que Dios ama. Yo quiero lanzar este desafío para ti hoy. Si después de estos 5 domingos de junio nos comprometemos en crecer en nuestro entendimiento de lo que Dios ama y empezamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero amar lo que tú amas, yo estoy convencido que para mayo del año que entra vamos a poder ver un crecimiento exponencial en todas las áreas de nuestra vida, como iglesia, como familia, como persona.
Fíjate lo que estoy diciendo y quiero hablar de forma profética, porque yo lo creo y yo lo voy a hacer para mí y lo voy a promover en el ministerio, pero yo lo quiero dejar en tu corazón. Si tú y yo nos comprometemos hoy en descubrir cuáles son las pasiones del corazón de Dios, empezar a amar lo que Dios ama y empezar a alinear nuestra vida en lo que Dios le apasiona, dentro de un año nosotros vamos a ver el favor de Dios sobre nuestras vidas de una forma exponencial. Yo lo creo y voy a ser muy insistente a lo largo de este mes que tú creas esto, para empezar a ver un favor de Dios sobre nuestras vidas, una gracia abundante de Dios sobre nuestras vidas. ¿Alguien lo cree aquí esta tarde? ¿Alguien quiere tener un corazón encendido por lo que Dios ama? Dejar nuestras pasiones y deseos a un lado, dejar nuestras pasiones corrompidas a un lado y empezar a ser apasionados por lo que Dios es apasionado y empezar a crecer en este conocimiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy, Señor, yo sé que hay entendidos aquí, Señor, que han decidido escuchar y obedecer lo que tu palabra nos enseña. Y yo sé que hay gente aquí que quiere empezar a crecer en conocer lo que tú amas y empezar a amarlo también. Yo quiero animarte y que le digas: Señor Jesús, yo quiero amar lo que tú amas. Yo quiero amar lo que tú amas. Yo quiero apasionarme por lo que tú te apasionas. Señor, yo quiero entregar mi vida por lo que a ti te apasiona, Señor. Yo quiero que quede registrado como quedó de la vida de David. Yo quiero tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Que me apasionen las cosas que a ti te apasionan. Señor, danos pasión por el perdido, danos pasión por las naciones, danos pasión por la iglesia, danos pasión por el regreso de Cristo, danos pasión por generar una cultura de intimidad contigo, iglesia. Tenemos que crecer en una cultura de intimidad con Jesús. Tenemos que crecer en una cultura de intimidad con Jesús, en lo personal y en lo congregacional. Tenemos que empezar a cultivar nuestras más grandes victorias en lo íntimo. Volvamos a la intimidad con el Señor. Volvamos a pelear nuestras batallas de rodillas antes de querer pelearlas con nuestras propias fuerzas. Volvamos a lo íntimo. Volvamos a la intimidad con el Señor. Y vamos a ver la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, despiértanos en esto que has puesto en mi corazón, Señor. Y si tú crees esta tarde que los pastores están puestos por Dios para la iglesia y que Dios habla a través de nosotros, yo quiero animarte a que confíes en nosotros, en que creas en la palabra que Dios pone en nuestro corazón, y que si la creemos y nos ponemos todos de acuerdo, vamos a empezar a ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, ministerios, familias, nuestra economía también, en nuestra iglesia. Vamos a empezar a ver la gracia de Dios. Amados, pero seamos pacientes, cultivemos esto en la intimidad y vamos a ver en lo público la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nos ponemos de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros a lo largo de esta semana, que esta palabra caiga en buena tierra, que podamos producir fruto al 100%, Señor, en nuestras vidas con lo que acabamos de escuchar. Bendícenos y guárdanos a lo largo de nuestros días en esta semana, Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prospere a lo largo de estos días. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos. Den un aplauso a Jesús.